Buenas tardes, son las 7:05, vamos a empezar con la presentación de hoy, con la tercera píldora formativa que vamos a hablar del concepto hash. Bueno, estuvimos hablando hace unos días del mundo blockchain, empezamos con la primera píldora, con el mundo blockchain y las ventajas. Disculpad un segundo. Pedro, ¿te importa cortar? Y disculpa a Francisco, que tengo por ahí a Francisco Javier, que tengo aquí las cosas del directo, que tengo aquí a mi hija y retomamos la sesión. Un par de minutos. Lidia, no puedes entrar. Ya, hija, corre, utilízalo, no puedes entrar ahora, ¿vale? Venga, luego hablamos. Bueno, disculparme, empiezo de nuevo porque como la sesión va a ser grabada, inicio de nuevo la presentación. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al mundo blockchain. Como os decía, es la tercera píldora formativa, y hoy vamos a tratar del qué es el concepto hash. Pero antes de iniciar esta presentación, que va a ser bastante breve, aproximadamente siempre tardamos alrededor de 15 minutos, pero yo creo que hoy con 10 minutos va a ser suficiente para que quede claro el concepto. Pero quiero hacer un brevísimo resumen de cómo empezamos al principio, hablando del mundo blockchain, de lo que nos aportaba, después estuvimos hablando de los beneficios. Y bien, el mundo blockchain, la traducción es cadena de bloques, y es una forma de almacenar la información diferente, de relacionarnos en el mundo digital, ya sea entre particulares, empresas, o entre empresas y particulares, da igual, que principalmente cuando hablábamos de las ventajas decíamos que nos aportaba seguridad, que nos aportaba confianza. Y bien, cuento este resumen porque va a estar relacionado con el hash, ¿no? Vamos a pasar a hablar de él. También comentamos el primer día que tenemos que familiarizarnos con cierta terminología que a lo mejor nos resuena como muy técnica, pero que una vez que la entendemos y la hacemos nuestra, pues forma parte de nuestro vocabulario y ya nos hacemos como más amigos de ella, ¿no? Y empezamos a utilizarla. Bueno, pues aquí esta palabreja de qué es un hash, voy a compararlo con una huella digital, es decir, nosotros para identificarnos a veces o para acceder a ciertos inmuebles, a veces seguro que habréis usado alguna vez nuestra huella, ¿no? Que es algo que nos hace únicos y nos está representando, ¿no? Pues bueno, el hash es algo parecido en el mundo digital. El hash se obtiene a partir de cierta información. Yo introduzco cierta información, ciertos datos, y a partir de una fórmula matemática, un cálculo matemático, obtengo un código alfanumérico, que vienen números y letras, con una longitud determinada y que representa toda esa suma de información. Sería como un código digital, ¿no? Tiene una de sus características es que es unidireccional. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y para que se entienda mejor, no solamente lo quiero explicar de manera teórica, voy a compartir una pantalla para hacer como una demostración. Porque también el hash, aparte de que nos da, como decía, seguridad, ¿no? Porque ahora veremos que es algo ahí codificado, pues también nos da, lo que sucede es que hacemos transacciones, digamos que mucho contenido, lo que queremos a lo mejor compartir en la red blockchain, y esto lo que hace es sintetizar todo, ¿no? Y obtener a partir de mucha información, tritura todo, suma todo, lo calcula todo, y entonces obtenemos, como os decía, solo un número con una longitud determinada, bueno, un código alfanumérico, como veremos, que representa toda esa información, toda esa trituradora que hemos compartido
en la blockchain, en el bloque. Voy a compartir pantalla. A ver. A ver, aquí. Aquí. Vale. Aquí tenemos, como veis, el campo datos, que ahora mismo, como podéis observar, está vacío, no hay nada. Pero a pesar de eso ya obtengo ese código, que es lo que aparece aquí abajo, que empieza por la letra E, 3B y termina en 55. El hecho de que no haya nada en el campo datos ya me da un hash, es decir, ya está aplicando sobre esto, está aplicando esa fórmula matemática y me da este código identificativo. Si yo aquí introduzco, por ejemplo, mi nombre, Pedro Rafael, pues automáticamente recalcula y obtengo este hash, ¿no? Este código que representa el contenido que hay ahí, que en este caso es mi nombre, ¿bien? Que termina en 7C. Si alguien hiciera en su casa lo mismo, e introduce Pedro Rafael con las mayúsculas del espacio, también le aparecería este código, este mismo hash, ¿no? Aquí yo ¿qué podría introducir? Pues podría introducir pues, cualquier cosa, ¿no? Vídeos, podría introducir, no sé, la escritura de una vivienda, una transacción económica, un testamento, cualquier cosa importante, que yo lo que quiero es que toda esta información que estoy introduciendo, pues mediante el cálculo matemático me da este número único que puedo compartir a través de la red, pero que cualquier persona que vea el hash no puede obtener la información que yo he introducido. Es decir, os comentaba antes que es unidireccional, funciona en un sentido único. Tengo una entrada, que es los datos que yo introduzco, y luego la salida, que es el hash. Pero no funciona al revés. Sería como, por poner un ejemplo, como funciona como una trituradora, ¿no? de documentos. Yo introduzco el documento, se tritura, pero yo luego no puedo recuperar el documento a partir de esas piezas que han sido, digamos, trituradas, ¿no? Lo que nos aporta es seguridad, que alguien puede ver el hash, pero no va a obtener la información que yo he querido aportar. Bien. Vuelvo a la presentación. Y el apartado número 2 es cómo se forman los bloques. Y aquí vamos a hablar de bloqueogénesis, el nonce o nonce y el consenso. Vamos a hablar para que se entienda mejor, aprovechando la demo, cómo funcionan los bloques y, como digo, también vamos a explicar esos conceptos, ¿no? Voy a compartir de nuevo la demo. Bien. Bueno, hablábamos de blockchain, cadena de bloques, la información se almacena en bloques y, como veremos, no solamente son bloques, sino que van enlazados, encadenados. Bueno, aquí tenemos más información. Antes teníamos solo el hash, que vuelve a aparecer aquí abajo, pero aquí tenemos más información. Tenemos el bloque, que en este caso es el bloque número 1. Nos aparece aquí, mejor dicho, como concepto diferente el nonce, que en la traducción es number y ones, que es un número de un solo uso, y luego el campo datos. Bien, igualmente, ahora lo que sucede es que el hash se obtiene no solamente con lo que aparece en el campo datos, que en este caso está vacío, sino también nos suma el bloque número 1, el nonce y el campo datos. La suma de estos tres conceptos también nos da un hash. Si yo esto lo altero, le doy aquí para validar, pues me cambia el hash, ¿vale? Ahora veremos cómo funciona en la red con diferentes bloques. Vale, vamos a ver cómo funcionaría en la red. En una red blockchain donde tenemos diferentes bloques,
tenemos en este caso 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, vamos a ver cómo funciona. El bloque 1, aquí lo tenemos, que es también llamado bloque génesis, por ser el primero. Nos ha calculado el nonce, que es, creo que no lo he comentado antes, es otra fórmula junto con el hash, que también nos sirve como de control, ¿no? Nos va a aportar también más seguridad. Aquí tenemos el campo, el nonce, tenemos el campo datos, tenemos anterior y hash. En este caso, en anterior, en el bloque número 1, en anterior aparece todo con 0, porque es el primero, por lo tanto no tenemos un bloque anterior, ¿no? Este es el primero. Y aquí obtenemos un hash, que es la suma del bloque 1, lo que pone aquí el 1, el nonce que tenemos aquí y el campo datos, que en este caso está vacío. Y eso nos da un hash, aquí lo tenemos. Bien, vamos a suponer que aquí tenemos una información, nos pasamos al bloque número 2. Pues bloque número 2, como pone arriba, nos ha calculado otro nonce, el campo de datos está vacío, pero aquí tenemos que en anterior tenemos el hash del bloque número 1, lo que hace que estén enlazados. La información del bloque 1 con el 2 está enlazado. Y eso nos da otro hash. Y así hasta el bloque 5 en este caso. ¿Qué pasaría si aquí en el campo datos yo lo cambio? Digamos que esto ya está, esta cadena de bloques está validada. Es decir, aquí hay una serie de información que ya está validada y está consensuada. Vamos a suponer que yo quiero cambiar los datos que hay aquí en el bloque 4 y yo pongo mi nombre, ¿no? Pues, como veréis en la pantalla, se me pone en rojo. Tanto el bloque 4, porque estoy alterando la información que había aquí en datos. Antes no había nada y ahora yo lo estoy alterando. ¿Y qué es lo que sucede? No solamente se me pone en rojo el 4 como diciendo, ¿qué está haciendo? Esto ya no es lo que estaba validado, sino que también el número 5, porque al alterar el 4, yo estoy alterando también el 5, porque están encadenados, están enlazados, ¿no? Sin embargo, como veis, ni el 1, ni el 2, ni el 3 se han alterado, pero sí el 4 y el 5. Digamos que esto no podría hacerlo, no se podría hacer, digamos, ¿vale? ¿Qué pasaría? Vamos a poner otro ejemplo. Esto es cómo funciona la cadena de bloques. Vamos a ver cómo funciona la red. Es decir, no solo estoy yo ya de usuario, sino tenemos varios usuarios. Tenemos el usuario A, como veis ahí a la izquierda, el usuario B y el usuario C. En una red blockchain todos los usuarios tienen la misma información. Es decir, aquí tenemos el bloque 1 con este nonce, con este campo datos, con este hash y el anterior, como hemos visto, el bloque 2 igual. Y para el usuario B los datos son iguales. Para el usuario C los datos son iguales. La red blockchain funciona cuando en el bloque 1, el bloque 2, todos los bloques los validan los distintos usuarios y mediante fórmulas matemáticas, eso se hace de forma automática, todos validan que la información está consensuada. Si la mayoría de usuarios consensúan que esa información es válida y tienen la misma información en cada bloque, lo validan, la mayoría dan como el visto bueno y eso ya, ese bloque pasa a formar parte de la cadena. Y eso ya es inmutable, es decir, eso ya no se puede alterar, no se puede modificar ni nada. Lo que nos da seguridad a todos. No necesitamos, digamos, un órgano, una entidad externa, como decíamos antes, que nos valide todas esas operaciones que estamos haciendo en los distintos usuarios. Es decir, a veces podríamos prescindir, no sé, poníamos los ejemplos de transacciones económicas o de aportarnos valor. Si en una red en la cual la mayoría dice que, no sé, si hablamos de transacciones económicas, que A tiene un dinero y se lo ha pagado a B y todo lo valida y todo esto lo hace un programa informático, pues no necesitamos que un tercero, un órgano con cierta autoridad oficial nos lo diga porque ya la red, los propios usuarios lo han validado, ¿no? Han pasado a formar parte de la cadena, todos dicen que eso es cierto y sería como suficiente, ¿no? De hecho, por ejemplo, si aquí el usuario B quiere cambiar la información del bloque 3,
y ponemos lo mismo, pongo mi nombre. Pasaría lo mismo que se altera el bloque 3, el bloque 4 y el 5, ¿no? Los sucesivos, porque están enlazados, pero al resto, como veis, no le afecta, ¿no? A los diferentes usuarios. Perdón, a ver. A los diferentes usuarios no le afectaría. Si lo borro y lo dejo. Si quito la información, pues ya estaría validada, ¿no? Vale. Y en principio, no sé cuánto tiempo llevo, pero en principio hasta aquí sería la presentación de qué es un hash. Espero que haya quedado claro. A modo de resumen, código identificativo de cierta información que introduzco, que codifica la información que introduzco, sale en forma de código alfanumérico con una longitud determinada, unidireccional, es decir, a partir de ese hash no puedo obtener la información previa y nos aporta seguridad y confianza. La próxima píldora informativa será el próximo 10 de febrero, jueves, y pasaremos la información en la landing y también a través del correo electrónico. Tenéis, creo que en el correo electrónico aparece mi dirección de correo para cualquier consulta que me queráis realizar. Estoy a vuestra disposición. Gracias.